Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, lo que parecía un debate lejano para el Perú, para los países de América Latina, ha llegado para instalarse, como se dice, con todo. El debate sobre la migración. En las últimas décadas, el debate sobre la migración la desarrollaban países, valga la redundancia, desarrollados como Estados Unidos y Europa, que tenían que soportar una presión, una demanda de migración de las sociedades que no eran viables, de las sociedades que no tenían viabilidad y que, digamos, la ciudadanía buscaba emigrar a los países desarrollados, a Estados Unidos sobre todo. Bueno, en las últimas semanas hemos visto una crisis migratoria entre Perú y Chile que ha tensado la geopolítica de ambos países y que nos ha notificado que en América Latina alrededor de 8 millones de venezolanos, cerca del 10% de la población de Venezuela, ha emigrado de ese país huyendo del hambre, de la miseria y también de la persecución política. El socialismo del siglo XXI, entonces, no solamente ha destruido el PBI de Venezuela, un país que prácticamente estaba en el desarrollo por su ingreso per cápita, no solamente ha arrojado al 80% de la población a una situación de pobreza, sino que ha causado una tragedia humanitaria sin precedentes en América Latina, quizá la mayor tragedia humanitaria del siglo XXI y también, ¿por qué no decirlo, del siglo XX? No se conoce un éxodo de este tipo, porque esa es la palabra que hay que usar, no se conoce. Bueno, en el Perú tenemos que debatir este tema, porque se menciona que alrededor de 1,5 millones de venezolanos han migrado al Perú y de una u otra manera tensan a la sociedad, ya sea en demandas de empleo, en temas de seguridad y todos los temas que hacen viable a una sociedad como la peruana. Lo mismo pasa en Chile. Tenemos que reflexionar de estos temas eh, porque el gobierno debe tomar una decisión, la sociedad debe tener una opinión y no valen aquí los extremos, ni el extremo humanitario, ¿no? Ni la simple oposición principista a la migración. Lo cierto es que tenemos que salvar el Estado de Derecho, tenemos que salvar la viabilidad de nuestra sociedad. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Luis González Posada, ex canciller de la República y un conocedor de estos temas internacionales y diplomáticos. Buenas tardes, señor González Posada, gracias por la conversación. Gusto saludarlo, Víctor. ¿Cómo está? Bueno, le pregunto, una inmigración indiscriminada, le planteo un tema conceptual. Una inmigración indiscriminada en el Perú simplemente amenazaría la viabilidad de la sociedad peruana y pondría en cuestión el Estado de Derecho y sus instituciones. Digamos, en términos conceptuales, eso es lo que pasaría si el Perú, digamos, abre todas sus fronteras y bueno, imaginemos, la mitad de esos migrantes llegarán al Perú. Se pondría en peligro las grandes cosas por las que ha avanzado el país. ¿Esta es una aproximación correcta o no le parece acertado plantear, en primer lugar, un elemento como este? Primero, decirte, Víctor, primero que estamos pagando el alto precio de la incompetencia, porque se abrieron las puertas del Perú a la migración venezolana sin ningún tipo de control durante largo tiempo. Por eso es que hay acá 1.500.000 venezolanos. No 2 millones, como dice el ministro de Defensa, 1.500.000 de acuerdo a todos los indicadores internacionales y a la data creíble. Entonces, se permitió el ingreso y impactados los peruanos por la tragedia que tú bien señalas que vive Venezuela. El gobierno de Chávez y de Maduro ha sido una desgracia nacional. Mira, yo recuerdo bien que en un momento dado el ingreso per cápita del trabajador venezolano era de $2.30, así.
$2.30 en la circunstancia de que el Perú era de $260, es decir, 100 veces más. Y esa misma data te señala, por ejemplo, que el 94.5% de los venezolanos viven en pobreza y el 76% de ellos de extrema pobreza. Más aún, decirte, la inflación en Venezuela ha batido todos los récords. 3.748% de inflación y el desempleo 58%, las más altas del mundo. Esto sumado a la brutal represión contra los opositores, a la falta de libertades, a la expropiación de empresas, a la toma de medios de comunicación, a las matanzas, las torturas, lo que provocó fue el éxodo, la salida masiva de los venezolanos. Mira, la situación, por ejemplo, en los hospitales, Víctor, era tan dramática que no habían siquiera cunas para poner a los bebés recién nacidos, y tú debes haber visto las dramáticas escenas filmadas donde a los niños recién nacidos los ponían en cajas de cartón. A eso los condujo el socialismo del siglo XXI, ¿no? Destruir completamente a su país y a la vez enriquecer a todos sus dirigentes. Ese es lo primero que debemos aprender de esta lección. Lo que trae un régimen de esa naturaleza que sorprendentemente acá en el Perú tiene algunos admiradores, gente que lo respaldan, a pesar de las contundencias de las cifras que he señalado. Ahora, quizá la manera como le planteé el inicio para establecer una definición no sea la correcta. Quizá lo que habría que decir luego de lo que usted ha señalado es que este tipo de migraciones, este tipo de éxodos que crean tragedias humanitarias, que crean sistemas de refugios y refugiados, se explica por qué hay sociedades viables que se organizan política y económicamente en términos viables, y hay sociedades que son inviables. Por lo tanto, si no se resuelve la inviabilidad de estas sociedades, cualquiera sea la discusión, cualquiera sea la política que se tome, siempre la migración va a ser un fenómeno humanitario, una tragedia humanitaria. Quizá ese es el punto de partida. Por ejemplo, si los peruanos no hubiéramos detenido el golpe de Estado de Pedro Castillo, es incuestionable que en el próximo lustro alrededor de 10 millones de peruanos hubiesen emigrado del país. ¿No es cierto? Quizá ese es el primer tema a plantear, ¿no? Nunca vamos a resolver este problema si el mundo, la globalización, no asume el tema de las sociedades inviables. Así es. Y además decirte que la migración está vinculada a las guerras, al autoritarismo y a la violencia. Hoy día tenemos registrados por Naciones Unidas 281 millones de migrantes en diferentes partes del mundo, 281 millones. Y en América Latina hemos tenido, digamos, tres grandes migraciones por motivos trágicos. No hablo de migraciones normales, como por ejemplo los italianos, los japoneses que se asentaron en nuestros países. Primero, la dictadura de Cuba expulsó, se estima, a 2 millones de personas que se concentraron en los Estados Unidos casi en su totalidad. Después tenemos el golpe de Pinochet, que expulsó a 200.000 chilenos. Eso así alrededor del mundo. Entonces, esto está vinculado a esos temas. Nicaragua hoy día, que es un país chiquito, tiene 150.000 nicaragüenses que se han desplazado hacia Costa Rica por la brutal represión del gobierno nicaragüense, que hoy día asalta templos, encarcela sacerdotes, mete en la cárcel a todos los candidatos presidenciales de oposición y después los deporta quitándole la nacionalidad, ha expropiado los medios de comunicación, se ha hecho dueño del diario La Prensa y ha entregado su territorio a las Fuerzas Armadas de Rusia para que hagan sus ejercicios militares y se logra un pacto no solamente con Rusia, sino con China y con Irán. Muy bien. Ese es un fenómeno. Sale la gente porque no soporta. Los únicos que lo soportamos, ¿sabes quiénes son? Los peruanos. Porque sorprendentemente,
El Perú no solamente no ha suspendido o reducido al mínimo su relación diplomática con Nicaragua de Ortega, sino que mantenemos un embajador político en Nicaragua nombrado por Castillo, que es un ministro consejero en retiro del servicio diplomático, mientras los nicaragüenses han retirado hace 4 meses su embajada en el Perú. ¿Alguien lo entiende? Yo por lo menos no. Entonces, volviendo al tema, ¿no? La migración es una realidad. Estaba viendo ayer un especial que aproximadamente 400.000 venezolanos, centroamericanos, mexicanos están tratando de ingresar a los Estados Unidos y por eso han ordenado el día de hoy precisamente que refuercen la Guardia Nacional de 2.500 hombres con 1.500 soldados más. Entonces, ese es un fenómeno global. Pero acá, Víctor, nos hemos ahogado en un vaso de agua, porque lo que ha pasado en la frontera, no hay más de 80 o 90 venezolanos, eso es todo lo que hay. Hay más haitianos que han venido de Chile. Entonces, por 80 o 90 personas, realmente se ha producido un escándalo No, internacional. claro, lo que sucede es que cuando se presenta la crisis migratoria entre Perú y Chile por estas decenas de personas que usted señala, en el acto se produce un debate ideológico. Yo no sé si usted se da cuenta. Human Rights Watch emite un pronunciamiento combinando al gobierno peruano prácticamente a asumir un criterio sobre la migración. ¿Por qué le planteo el tema ideológico? Porque el tema va a estar presente en el Perú, querrámoslo o no lo querramos. Mire, el progresismo a nivel mundial ha logrado acuñar la idea de que las derechas europeas que plantean otro tipo de migración son xenófobas. Señor Luis González Posada, en París y en Francia, algunos procesos migratorios están creando un Estado dentro de otro Estado. El Estado de Derecho histórico francés de la Quinta República puede ser amenazado por estos procesos, porque hay migrantes que se resisten a respetar la Constitución, las leyes, y prefieren otras legislaciones, ya sean religiosas, de sus respectivos países, y crean estados dentro de estos estados. Le planteo esto porque hay una relación entre Estado de Derecho y migración, ¿no es cierto? Entonces, pero por otro lado, una migración constructiva es lo mejor que le puede pasar a un país como el Perú, que si crece a tasas de 5 o 4% va a necesitar más y más migración. ¿Cuál es su reflexión sobre estos temas antes de entrar al problema concreto, señor González Posada? Bueno, así es, ¿no? El tema es bastante complejo y es quizás hoy día, junto con el tema de la pandemia, de la guerra rusa, la masacre, digamos, rusa-Ucrania, uno de los temas más importantes a nivel mundial y que hay que dar una respuesta, por lo menos en nuestro caso de América Latina. Entonces hemos visto en este pequeñísimo caso, Víctor, ¿no? Lo que 80 o 100 venezolanos han generado una crisis entre dos países, porque la crisis escalaba a nivel de gobierno, con dimes y diretes entre ambos gobiernos. Mi pregunta que yo me hacía es, ¿por qué Chile expulsó a sus migrantes venezolanos al Perú cuando tiene una frontera de 5.308 kilómetros con Argentina? De 800 kilómetros más o menos con Bolivia y 160 del Perú. ¿Por qué no los desplazó a Argentina y a Bolivia y sí los desplazó arbitrariamente al Perú? Simplemente que vayan, si se vayan por el Perú porque ellos quieren irse por el Perú. Esa es una falta de respeto, en primer lugar, a una nación como la nuestra. ¿Responderá esto a la posición ideológica de Boris? No, Evidentemente que sí. es un tema fácil de comenzar a adivinarlo, ¿no? ¿Por qué no fue mandó a Argentina? Porque es su socio político, pues. A Bolivia, porque es su socio político, le dijeron váyanse al Perú y dieron instrucciones a los policías para que ingresen al Perú y creen un problema. A un Perú, además, que no ha tenido ninguna capacidad diplomática ni política de darle una respuesta rápida y firme a un tema de esta naturaleza. Entonces, todo está, Víctor, vinculado. Estamos entrando a una fase que es la fase de la migración. Van a seguir viniendo.
porque las mismas Naciones Unidas en su reporte estiman que siguen saliendo entre 1.000 y 1.200 venezolanos por día. Entonces, si tú proporcionalmente a las cifras que he dado no las aplicas entre los países donde se desplazan, van a seguir viniendo acá al Perú. Y nosotros tenemos que tomar medidas a nivel de control fronteriza, porque nuestras fronteras son una coladera. En Tumbes, por ejemplo, funcionaban organizaciones criminales que llaman los coyotes, que conseguían gente, las metían y las transportaban en ómnibus por una remuneración. Entonces, todo esto te lleva a un planteamiento serio en materia de migración, un planteamiento además que se ajuste al Estado constitucional de derecho, un planteamiento que no signifique, como algunos piden, que les metan balas a los migrantes, o como otros piden, que les den 10 años de cárcel a cualquier migrante que no tenga documentos. Hay un proyecto de ley que se ha presentado en ese sentido. Ahora, Salen pues los talibanes, ¿no? Los talibanes que hay que votarlos a todos. No es así. Yo creo ahora, pero digamos, ¿qué política asumir? El gobierno, me parece, en términos correctos, ha planteado un proceso de empadronamiento, ¿no? que, sí, Para los claro, próximos 6 meses. Y bueno, necesitamos pues registrar al así es. migrante, ¿no? Necesitamos también convertirlo digamos, en un contribuyente, porque Así para es. eso se migra. Eso es lo primero que hace Estados Unidos. Incluso, ¿sabe qué, señor Luis González Posada? Uno puede ser ilegal en Estados Unidos, pero es contribuyente. Puede formar una compañía. Esa es la legislación estadounidense. Es decir, necesitamos integrarlos como contribuyentes. Y necesitamos, por otro lado, discriminar al mal migrante, expulsar a los delincuentes, a los indeseables. Eso en términos nacionales parece una decisión correcta, bien orientada, pero por otro lado, la solución de este problema es a nivel de la región, a nivel de los países de Sudamérica. ¿Cómo encontrar una salida, un camino, no que resuelva, sino que logre aminorar el sufrimiento de esta gente que migra, que produce un tema humanitario, ¿no? Pero que por otro lado obliga a plantear debates de fondo sobre el tema? Primero decirte que me parece correcta la decisión de que los migrantes se registran. Es decir, registrarse significa identificarse, tomarse la fotografía biométrica correspondiente, la huella digital, ver sus antecedentes penales, etcétera, y se les libera inclusive el pago de moras y multas a quienes lo han hecho. De tal manera que caerán fuera del sistema, evidentemente, aquellos que se esconden, los delincuentes. Muy bien, a esa gente hay que deportarlo, sin ninguna vacilación, hay que deportarla, devolverla a su país. Eso es lo que se tiene que hacer. La población venezolana que ha venido a nuestro país tiene alta calidad. Yo he pedido los registros últimos que me indican lo siguiente, y lo leo para no cometer un error en ninguna cifra. Hay 5.562 médicos, de los cuales algunos ofrendaron su vida en la lucha contra la pandemia. 8.189 enfermeras. ¿Ah? O sea, 14.000 personas que se han incorporado al sistema de salubridad del Perú. 34.396 maestros. Hay 9.000 profesores de educación física y 86.000 de otras profesiones, es decir, ingenieros, administradores de empresas, contadores, etcétera. O sea, hay una fuerza importante que se ha incorporado al Perú, que lamentablemente un grupo de asesinos, de delincuentes, de sicarios, ¿no? La ensucian, ¿no? Con las cosas que hacen. Entonces, diferenciemos bien, pues, ¿no? Hay gente que ha venido y que contribuye con el país y que merece nuestro mayor respeto. Hay que regularizar, y aquellos que no están regularizados, expulsarlos, y a los delincuentes, tómenlos presos y depórtenlos, salvo que hayan cometido algún delito grave que tienen que ser procesados por la justicia, ir a la cárcel y de ahí deportarlos. Quiero recordar, por ejemplo, que ya hay, de acuerdo a los cifras del Instituto Penitenciario,
hay 3.635 extranjeros en los penales, de los cuales 2.386 son venezolanos y 605 colombianos. Ese es el centro de los delincuentes que están en las cárceles del extranjero. Entonces hay que tomar medidas como, por ejemplo, poner en marcha los acuerdos bilaterales que tenemos con Colombia y con Venezuela para que esa gente vaya a cumplir su condena en su país de origen. Hay que hacerlo. Entonces, hay medidas que se tienen que tomar, pero Ahora, es cierto que es un tema sensible, que hay que manejarlo con prudencia, inteligentemente, ahora hay un área, tratar de sacarle pues jugo político al tema, ¿no? ahora, pero por otro lado, aparte de las medidas a nivel interno que usted señala, hay como que una obligación, no sé, estamos obligados a dialogar con los países vecinos para buscar una salida global, ¿no es cierto? No puede volver a repetirse esta provocación de Boric, ¿no? No puede volver a provocar. Entonces hay que establecer corredores humanitarios, hay que buscar salidas globales. ¿Qué sugiere al respecto, señor González Posada? Bueno, primero descartar las ideas disparatadas, porque hay planteamientos, por ejemplo, de que se debe establecer un corredor humanitario por carretera hasta de Tacna a Tumbes. Son 2.500 kilómetros. Y de Tumbes, vía Ecuador a Venezuela, 1.500 más. O sea, estamos hablando de 4.000 kilómetros que se estima el viaje duraría 9 días, porque sería no solamente varios omnibuses, sino patrullas de la policía, ambulancias, médicos, enfermeras, porque en esos omnibuses van niños, ancianos, recién nacidos, enfermos, y también seguramente algún malandros. Entonces eso tiene que seguir seguido por la policía, tienen que parar a pernoctar, a tomar desayuno, a almorzar, a ir a los sanitarios. Entonces es una logística absurda cuando lo que se debe hacer es, señor Maduro, usted ha anunciado el plan Retorno a la Patria con bombos y platillos, que significa poner aviones y regresar a los compatriotas suyos que quieren volver a su país. Bueno, hágalo, manda aviones a Arica, manda aviones a Tacna y lléveselos. Entonces, para eso no hemos establecido relaciones con Venezuela, para eso no hay un embajador venezolano en el Perú y no hay un embajador peruano en Venezuela, para eso están. Entonces yo creo que tienen que tomarse medidas rápido, llévenselos en buque, como quieran. Pero lo importante, mira, en esto es que estamos completamente desinformados, no sabemos cuántos son. El ministro anuncia que van a poner carpas humanitarias, ¿te acuerdas? Hace 3 días o 4 días, y las vemos a la gente tiradas en el suelo en andrajos, sin ninguna carpa humanitaria. No tenemos una data clara de cuántos hay. No ha habido la presencia necesaria, indispensable, de los diplomáticos peruanos que deben trasladarse al sitio mismo, y también de los congresistas por Tacna o los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores. La presencia del Estado es fortalecedora, es un mensaje a Chile también. Acá está el Estado peruano, acá están sus diplomáticos, sus congresistas, sus legisladores juntos para fijar una posición, pero ha habido, digo, por eso mucha debilidad, mucha negligencia, y nos hemos ahogado un vasito de agua. Estoy hablando 281 millones de migrantes, y nos hemos ahogado un vasito de agua en Chile, donde hay pues no sé, Pero, digamos, 80 venezolanos. el efecto positivo es que hemos debatido este tema como Eso, nunca lo habíamos hecho, ¿no? Y por otro lado, bueno, los partidos, va a ser parte del debate electoral incluso, porque ojalá que sean, mira, que sean esos los temas que el Perú lo que espera es una clase política de mayor nivel, como tú señalas bien, Víctor, que se debata ideología, los grandes programas, que se hable, por ejemplo, de temas como agua para todos. No es posible que tengamos entre 8 y 10 millones, de acuerdo a la estadística de INEI, de peruanos que no tienen agua potable, gente que ahora, empieza en sus baldecitos trayendo agua para su domicilio. Entonces, acá hay temas que tienen que ser debatidos, analizados con y, seriedad, porque el Perú se cae a pedazos si no. y bueno, otra de las conclusiones es que mientras existan regímenes como el de Venezuela o del socialismo del siglo XXI, o estos proyectos que promueve
y el Foro de Sao Paulo, estos problemas todo el tiempo van a tocar a nuestras puertas. Le agradezco infinitamente, señor González Posada, por Muy esta bien. declaración. ¿Ya? Gracias, un abrazo. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.